¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo live de OnData. Soy Juan Esteban Portilla y es para mí un gusto tenerles nuevamente aquí en este segmento de Coffee en Business. El día de hoy vamos a conversar con Sebastián Ortiz de Estudio Xiao sobre emprendimiento, su experiencia como emprendedor y cómo ha logrado crecer su negocio durante 8 años. Para esto les voy a poner primero un video con los 5 datos clave que hemos visto de todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, si les parece, les voy a compartir un video en este momento. Emprender no es tarea fácil. ¿Sabías que el 90% de los emprendimientos cierra antes de sus 3 años de vida? Nuestro invitado de hoy, Sebastián Ortiz de Estudio Xiao, afirma que una de las claves para lograr que un negocio crezca es aprender de todo. Hay algo que coinciden los expertos y es que para emprender hay que asumir riesgos. Sebastián se guía por su intuición, es una persona positiva y siempre confía que de alguna manera las cosas van a darse para seguir creciendo. Hoy Estudio Xiao tiene 8 años en el mercado y se especializa en el diseño y fabricación de interiores, exteriores y la producción de mobiliario. La satisfacción del cliente es su prioridad. Acompañan al cliente de principio a fin en la creación y adecuación de todo tipo de ambientes sin importar el tamaño del proyecto. Buscan exceder sus expectativas asesorándolos y trabajando en conjunto para crear soluciones hechas a medida, creativas, innovadoras y ajustadas en tiempo y presupuesto. Coffee en Business llega a ustedes gracias al auspicio de Café de Altura 1600, Ática, Sisterly Nuts, Cabú Creativo, Q-Paddle. Bienvenidos. Bueno, le doy la bienvenida a Sebastián Ortiz. Es un emprendedor quiteño de 31 años, se define como entusiasta y soñador. Hace 8 años decidió emprender siguiendo su intuición y buscando cumplir un sueño. El camino no fue fácil, se encontró con obstáculos y con negativas. Se asoció con su hermana Alejandra para potenciar su oferta de diseño y arquitectura. Juntos crearon Estudio Xiao, empresa de arquitectura interior. Hoy Xiao se distingue por su versatilidad, servicio al cliente y calidad. A futuro, Sebastián busca posicionar su negocio como una de las mejores firmas de diseño y exportar su producto. Sebastián, no sé si puedes, estás por ahí. Creo que tengo que habilitarte los permisos. Ahí sí creo que estás. Puedes. Veamos si se conecta Sebastián. No sé. Ya, ahí sí te vemos perfectamente, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? Bien, Buenos bien, días. todo. Bien, todo en orden. Contento de estar conversando contigo. Veíamos justamente el tema del aprendizaje. Y así uno la verdad es que nunca deja de aprender y escuchar historias de personas que ya han atravesado con todo este proceso de emprendimiento, la verdad es que es súper útil. Vamos a comenzar. Quisiera enfocarme primero en esta primera parte, enfocarme en ti, en cómo fue o sea, tus estudios, en ti, o sea, todas las cosas que te llevaron previamente a decidirte por tu negocio propio, por emprender, sabiendo que obviamente
hay obstáculos y no siempre el camino es fácil. Así que cuéntanos cómo fueron, qué estudiaste, qué te llevó a diseñar, a crear este negocio. O sea, bueno, para comentarte un poco de cómo fue más que nada mi historia o cómo comencé, en realidad, si te pones a pensar, la línea de negocio con la cual ahora me desenvuelvo, básicamente nos desenvolvemos, es de la línea de arquitectura. Y, pero en realidad yo soy economista de carrera. Ah, sí, Eh, ya. sí, totalmente. En realidad la razón por la cual yo seguí economía fue completamente desafín a lo que estoy trabajando ahora, eh, pero se dio más que nada por los momentos que estábamos pasando, por temas familiares. Eh, Hubieron algunas cuestiones que se evaluaron en ese momento que para mí eran las más indicadas en realidad, pero, pero claro, o sea, una de las razones también fue que el seguir economía como que me abrió ciertas ideas o cierta amplitud con respecto al tema de los negocios, a Total. saber cómo se desenvuelve, saber cómo se tiene que trabajar. Los números siempre fueron algo que me gustó en realidad. Entonces, bueno, en realidad esa fue la carrera que escogí. Hoy por hoy me doy cuenta que en realidad no fue la mejor, por así decirlo. Posiblemente hubiera tomado una decisión más adecuada con respecto a la línea que estoy trabajando ahora, pero sé que eso me dio la apertura mental o la capacidad como para poder lograr precisamente lo que se está logrando ahora. Eh, Claro, entonces, o sea, una carrera como economía siempre suma en cualquier empresa. O sea, saber de números, evidentemente, es una gran ventaja. sí, sí, totalmente. O sea, más que nada es como que ganas un gusto precisamente por eso. Entonces, se te facilita, por ejemplo, el elaborar presupuestos, se te facilita los movimientos que se tienen que hacer precisamente en el tema de inventarios, en el tema económico, en el tema que ya va más allá un poco de sostenibilidad de la empresa. Sí, sí, Entonces, eso totalmente. es muy importante, es completamente importante. Sí, de hecho yo he visto muchísimas veces cómo carreras técnicas se complementan después de alguna forma o uniéndose o asociándose con alguien como que se complemente. Por ejemplo, qué sé yo, un ingeniero mecánico con alguien que en cambio tenga conocimiento de administración de empresas, de economía, o al revés. O de hecho, mucha gente lo que hace también es, por ejemplo, estudiar la carrera técnica y después hacen un MBA o algún tipo de especialización como para tener claro ese manejo del negocio que no siempre es fácil. Ya ves cómo cuánta cantidad de negocios por ahí una persona, digamos, en el caso de, no sé, en un restaurante, ves cómo tal vez la persona de gastronomía y que sabe cocinar muy bien, tal vez no sabe bien cómo es el manejo del negocio. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido, desde mi punto de vista, obviamente, creo que también es una de las razones por las cuales están 8 años en el mercado. Además que tú, me parece que tu hermana, que es socia tuya, ¿no es cierto? Ella sí tiene una carrera más enfocada en lo que hace, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo porque, a ver, cuando tú normalmente tomas la decisión de emprender y quieres montarte tu negocio, eh, te guías de ciertos paradigmas que en realidad no son los más adecuados. Y es un proceso que tienes que vivirlo en su momento. Eh, Cuando tú quieres hacer tu negocio, hay veces que quieres hacerlo por ti solo y piensas que tú estás en las capacidades para lograrlo. Pero el tener esa mentalidad precisamente de poderte asociar, de poder buscar personas que tengan la misma ideología o que sean afines a lo que quieres lograr, eh, es súper importante, en realidad. Es súper importante porque debes buscar como que es un apoyo para ti y para tu negocio. En realidad no es la posibilidad de disminuir el que tú eres el 100% de propiedad de tu empresa, sino que es el hacer de un negocio que en realidad sea rentable y que sea viable. Entonces, el que tú muchas veces busques a ciertas personas que sean afines en tema de mentalidad o que quieran lograr lo mismo, eso es súper importante. Que vayan por el mismo camino, que tengan la misma ideología, pero que el uno haya estudiado una cosa distinta a la tuya, con lo cual se pueda concatenar y se pueda generar algo mucho más importante, es mejor.
Sí, sí, Entonces, claro, si es que tú sabes de números, perfecto, agarras esa línea. Si es que hay una persona que en cambio sabe, como tú precisamente decías ahorita, que es un chef, puedes asociarte con él en el caso del restaurante, porque él va a tener todo ese know-how que tú no lo vas a tener y posiblemente recién lo vas a tener que aprender. Entonces, el generar este tipo de asociaciones es genial y precisamente eso es lo que pasó con Alejandra. Cuando yo fundé la empresa y al ser economista, en realidad no tenía ni idea del producto. Sabía qué es lo que quería lograr, sabía qué es lo que quería hacer, tenía una visión bastante clara del negocio en realidad. Eh, pero claro, en realidad cuando ya comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer las cosas, me di cuenta que tenía unas falencias del 100%. Y hay eso que nos ser pasa a todos. realistas. Hay que ser, sí, totalmente, hay que ser realistas. No puedo decirte algo que en realidad no lo viví y no tenía ni idea. Sí, sí, No tenía lógico. ni idea. Es un Eh, aprendizaje continuo, claro. Sí, 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 completamente. Me tocó aprender, por así decirlo, a la mala. Y en realidad fue así. Me tocó fallar en algunas cosas, en otras cosas, pues en realidad me vieron la cara. Eh, en otros momentos perdí también. Los presupuestos no eran los más adecuados porque recién estaba conociendo el costo, básicamente, de hacerlo. Literal me lancé a algo que no tenía el conocimiento, pero tenía la autoconfianza de que lo iba a lograr. Y que si es que no sabía, me iba a encargar de saberlo en el tiempo necesario para poder hacer la producción. Entonces, con Alejandra es arquitecta. En ese momento ella estaba cursando cerca del segundo año de Ya. arquitectura. Su línea iba a ir más sobre el tema de construcción y conforme yo ya iba trabajando, obviamente siempre le hacía partícipe, le contaba, yo tenía dos personas que trabajaban conmigo en el tema de diseño y le comentaba y le decía, oye, ¿sabes qué? En realidad me está yendo mal, no son muy proactivas, no me están dando un buen resultado. Y Lale me dijo, bueno, solo probemos. Claro. Y resultó que Alejandra prácticamente fue lo que yo tenía con las dos o tres personas que trabajaban conmigo, solo en ella. Fue mucho más proactiva, mucho más trabajadora en ese sentido, le encantó el diseño y generamos una sinergia bastante interesante, en realidad. Comenzamos a tener como que un lineamiento muy similar con respecto a lo que queríamos lograr con respecto a SIAO, disculpa la redundancia, pero generamos un equipo muy importante y mucho más fuerte y eso precisamente es lo que nos permitió darle el crecimiento que comenzó a tener conforme los años. Comenzamos a tener obviamente unas facturaciones bastante pequeñas y después comenzamos a crecer. Claro, poco a poco. Sí, sí, totalmente. La forma en que entramos básicamente en el negocio fue súper loca porque cuando yo ya tomé la decisión de comenzar a hacer el negocio en sí, no tenía mercado, obviamente, no tenía un mercado donde podíamos trabajar, recién estaba tratando de ver cómo ofrecerlo y se suscitó una posibilidad de ingresar como un socio en un negocio. Ya. Entonces, era un negocio de discotecas en específico, era un bar. Entonces, pero ellos estaban buscando en mí que yo invierta. Entonces, ahí lo que yo vi es básicamente un nicho de, como yo estaba tratando de montar recién la empresa, ya estaba la idea, ya tenía algunas de las maquinarias, tenía ya muchas cosas con las cuales ya se podían trabajar. Eh, pues se dio la posibilidad precisamente de ingresar como socio, pero yo dándole, digamos, nuestro trabajo como ingreso a la sociedad. Entonces vimos una forma bastante interesante de trabajarlo de esa forma sin necesidad de tener que, sin necesidad de tener que invertirlo en el tema económico. O sea, me parece muy, muy bueno. Ese es un punto súper, súper interesante porque muchas veces uno tal vez ves una idea de negocio que te pueda interesar, que tal vez por ahí te parece como que es una buena decisión invertir, pero a veces no tienes los recursos y puedes aportar con tu trabajo y obviamente es como una especie de canje a cambio de acciones en el negocio. Sí, sí, totalmente. Y eso fue precisamente lo interesante de cómo se dio.
el negocio, porque si te soy sincero, no tenía un norte, o sea, no tenía todavía quién ofrecer o no sabíamos cómo íbamos a poner el producto, posicionarlo, no tenía ni idea todavía con respecto a eso, pero las cosas se dan como se tienen que dar. Y literalmente te ponen las posibilidades y está en ti el que lo sepas aprovechar o manejar. Sí, sí. Entonces, en Asumir lugar riesgos, de yo invertir, perdón, asumir riesgos también. sí, sí, totalmente. Y ojo, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? O sea, entonces lo que sí tenía ya ciertas ideas con respecto a generar, digamos, el producto, ya estaba en mi cabeza, ya sabía cómo hacerlo, sabía que necesitaba buscar personal para producirlo, sabía que tenía que buscar un presupuesto, sabía cómo ya se lo iba a realizar, pero ya el accionar fue lo que estuvo un poco más complicado. Claro. Entonces, básicamente generé un cliente en donde no tenía un cliente. Claro, ¿no? Y al mismo Entonces, tiempo, o sea, conseguiste un cliente que al mismo tiempo se transformó en socio. sí, sí, totalmente. Y entonces eso fue lo interesante porque al haber ingresado con ellos, primero capté el capital que necesitaba para poder hacer el bar y segundo, las ganancias que se iban a tener iban a quedar como sociedad. Claro, lógico. Entonces, eso fue interesante porque era un ganar-ganar. Entonces, nunca en mi mente estuvo la posibilidad de perder. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, en realidad el negocio quebró. ¿Qué te puedo decir? Ay, El bar, el bar quebró. Bueno, es sí, el difícil, bar ese giro quebró. de negocio muchas veces es difícil. Sí, totalmente. O sea, el bar en realidad quebró a los 6 meses. Ya, Eh, Imagínate, te metiste en un negocio en el cual no sabes muy bien del tema, te metes a invertir en un negocio que, bueno, la inversión fue nuestro trabajo, en el cual ibas a o esperabas un rédito con el tiempo y de repente quiebra y no hubo nada que hacer. Entonces, ahí es cuando comienzas a cuestionarte. Ahí es cuando comienzas a cuestionarte, comienzas a pensar que posiblemente no eres capaz de hacerlo, comienzas a poner tus puntos negativos, comienzas a darte de menos, en realidad, y es algo que va a pasar y es algo que pasa cuando estás en el tema de emprendimientos. o sea, Eh, el cuestionarse me parece que es positivo porque también es o sea, así uno también hace como que esa autocrítica y de eso uno aprende para poder seguir mejorando. Totalmente. De hecho, está en ti eh, cómo tomes precisamente este tipo de resultados. El hecho de que sea negativo, como tú lo dices, no es necesario que sea negativo. Depende cómo tú lo interpretes y cómo lo conviertes para ti. El hecho de que ya seas más sabio con respecto a cómo no tienes que hacer las cosas, el hecho de que ya sepas o ya tengas más conocimiento de cómo tienes que realizar el emprendimiento o cómo tienes que hacer el trabajo, todo eso es positivo. El cuestionarte, estoy de acuerdo, es positivo. El problema es que cuando recién se da, tu mente lo que busca precisamente es tratar de protegerte y ahí es cuando comienza toda la negatividad y pensar que en realidad no es lo más adecuado. Pero sobre eso, lo importante es que eso malo que te pasó lo conviertas en positivo y de qué manera lo ayudas o de qué manera es un crecimiento para el emprendimiento y para ti. Sí, sí, totalmente. Agradecemos este espacio. Tenemos algunas empresas que hacen que todo esto sea posible. Café de Altura 1600 ofrecen café de especialidad en distintos formatos. Maquilan café con tu marca. Es súper interesante lo que hacen. Ofrecen además servicios de estación de café para todo tipo de eventos. Los encuentran en su página web. Además, a todos quienes están conectados, les invito, si es que tienen preguntas, las pueden hacer. Tenemos aquí el chat, que estamos súper atentos para leer y trataremos ahí de resolver con Sebastián cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Sebastián, cuéntanos, a ver, entonces, ¿qué ves tú de lo que era tu idea de negocio? O sea, ¿cómo sientes que ha cambiado tu negocio de cómo era hace 8 años y cómo es ahora? En realidad ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón de la idea con la cual fue construido, que inicialmente se dedicaba únicamente a producción de mobiliario.
ha ido generando tantas variaciones y tantos cambios conforme el tiempo y la marcha de trabajo que hemos ido realizando, que hemos entrado en un punto de prácticamente ofrecerte un 100% de servicio en la línea de arquitectura. ¿A qué se debió esto? Es que comenzamos a tener un cambio bastante importante y a ser bastante versátiles. A generar nuevos nichos de mercado que en un inicio no lo trabajamos porque nos comenzamos a orientar en la línea, por ejemplo, de construcción. Y sobre la marcha comenzamos a hacer restaurantes, comenzamos a hacer locales comerciales, comenzamos a hacer oficinas, comenzamos a hacer diseño exterior. Esa versatilidad precisamente que nos permitió, y te lo digo, bueno, sobre la marcha, porque en realidad fue algo que se dio de una forma práctica. Porque cuando un cliente, al ver que estábamos produciendo o haciendo alguna cosa para ellos y necesitaba o tenía alguna necesidad adicional, buscaban otro tipo de proveedores. Entonces, que les pueda suplir esta necesidad que tenían. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo decía en ese momento? Como normalmente siempre he tenido como que una buena relación con los clientes, siempre como que ha habido como que ese tema de amistad, así sean mayores, porque claro, al comenzar joven es un poco complicado muchas veces el generar esa relación con una persona que ya sea o el gerente o el director de una empresa grande. Sí, sí, totalmente. Pero claro, está en ti cómo manejas, cómo haces, qué tan hábil eres con respecto al generar esa conexión. O simplemente el ser tú, muchas veces. En realidad creo que eso es lo que genera un mejor resultado. Entonces ellos era como que pedían o me decían, ¿sabes qué? Creo que necesito esto más. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? En realidad, ¿sabes? Si te soy seguro, no te puedo dar un presupuesto ahora porque tengo que hacer unas revisiones de esto, pero dame 1, 2, 3 días y te mando el presupuesto y te digo cómo se lo tiene que hacer. Entonces, claro, era algo que yo no sabía, pero si así mismo comencé, pues hay que lanzarse. Claro. Entonces me encargaba de los 2 días, de los 3 días, de empaparme del tema y darle una respuesta que sea adecuada con un buen presupuesto y un buen servicio. Entonces, al ya tener como que cerrado una parte del proyecto, era más fácil que conmigo mismo cierren las demás cosas. Entonces, así fue siempre. Y eso es lo que nos hizo variar, cambiar de líneas, ampliarnos y ser así de versátiles. Y es que aprendíamos sobre la marcha. Siempre fue así. Seguramente tuvieron varias equivocaciones, inclusive en el armar los presupuestos, puede ser. Porque obviamente al principio, o sea, nadie nace sabiendo y hay cositas que hay que aprender en la práctica. Sí. Estoy de acuerdo contigo porque cuando haces este tipo de decisiones o tomas este tipo de decisiones, debes estar 100% seguro de que el producto que tienes que entregar es el adecuado. No es que vas a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué el presupuesto, lo siento mucho, te entrego a medias y chao, porque tu nombre se puede demorar años en crear, pero se te va así cuando haces mal las cosas. Claro. Entonces, claro, me jalé algunas veces, no te voy a mentir, algunas veces hubieron equivocaciones de presupuestos, tocó pagar adicional, se perdía, pero ese perder era un ganar para después. Porque ya sabíamos cómo se tiene. Referirnos también, o sea, el hecho de hacer un buen trabajo con un cliente, ese cliente también conversa con otras personas y así uno también va encontrando nuevos clientes que no sabes ni de dónde salieron. Precisamente, o sea, el generar este tipo de cosas, pero el entregar un buen resultado, no, yo creo que no hay mejor vendedor que un cliente satisfecho. Totalmente. De ninguna forma. O sea, una persona que está satisfecha con el producto, está satisfecha con tu servicio, está satisfecha con todo lo que haces con ellos, ellos mismos se encargan de referirte de una forma tan positiva que comienzas a generar un mercado de donde no creías que había. Entonces, el dar un buen producto es lo mejor que puedes hacer cuando tú eres un emprendedor. Sí, sobre todo en momentos como los de ahora, que ahora con la tecnología es también, cada vez es más difícil hacer negocio porque una falla, un error, un problema con un cliente, puedes caer en viralidad negativa y eso más bien te repercute un montón. Una persona a veces cuando ve publicidad
en realidad es como que tanta publicidad que uno ve en el día a día nos ha llevado como que medio a desconfiar de las marcas y uno más confía en las recomendaciones, que inclusive muchas veces son recomendaciones que las ves en una página web, en un comentario en Facebook, en un review en alguna parte, y uno se guía más de los comentarios de personas que tal vez no conoces que de lo que las marcas dicen, porque obviamente la marca va a tratar de como de hablar bien de sí mismo, no va a decir en dónde se equivoca, ¿no? Entonces, Sí, los claro. referidos es vital. De hecho, fíjate, Alexander Álvarez decía, el mejor canal de marketing es el boca a boca, y de hecho es lo que tú mencionas. Exacto. Es la verdad, en realidad. El hecho de que tú tengas ahora precisamente estas herramientas digitales que puedes acceder a miles, millones de personas eh, es completamente válido. Eh, Creces de una forma positiva, pero es un poco más, o demora un poco más de tiempo. Pero precisamente es lo que te comentaba. Cuando haces algo negativo, se acaba de una, te acaban de una. Los comentarios negativos son los que más vuelan. Sí, Los sí. positivos pueden demorarse en llegar y puede ser un proceso hasta que la gente precisamente tenga como que esa confianza contigo, con tu marca, hasta que generes una marca. Cuando ya generas una marca, en realidad es un poco más sencillo porque ya la gente confía en ti. No quiere decir que vas a dejar de trabajar sobre la marca, pero sí quiere decir que en realidad gran parte del trabajo ya está hecho. Eh, pero claro, cuando has hecho algo mal, los comentarios negativos, frente a un positivo, posiblemente tienes 10 negativos. O Sí, sea, sí, cuando has totalmente. hecho alguna cosa mal, y es la verdad. O sea, porque la gente siempre se orienta bajo la perspectiva negativa antes que lo bueno que hiciste. Sí, lo que pasa es que las personas somos pasionales, nos dejamos llevar por la emoción y normalmente de una u otra forma es más fácil hablar de las marcas cuando se equivocan que de cuando hacen bien las cosas. Es como que cuando hacen bien las cosas, por ahí se queda en un círculo pequeñito, pero cuando hacen mal, la gente Sí, es tan emocional que trata de viralizar y trata de aniquilar, digamos, de alguna forma a la empresa. De hecho, hay grupos, sí, sí. inclusive hoy por hoy hay grupos en redes justamente para quejarse, o sea, creados exclusivamente para quejarse, imagínate. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Y el problema es que tú también, cuando haces alguna cosa negativa, te tratas de autosabotear. Entonces, es lastimosamente algo que pasa con todas las personas que tenemos un paradigma que está completamente errado, que es el tratar o el ser negativos y guiarnos por la negatividad en lugar de tratar de ser mucho más positivos y tratar de hacer las cosas de mejor manera, como que vincular el creer más en ti, el querer hacer las cosas con mejores resultados, en lugar de ver la parte en la cual estás fallando o en la parte eh, de que las cosas se ven de una forma negativa, que no está mal, porque esa negatividad lo que tienes que hacer es precisamente, esa negatividad precisamente lo que tienes que hacer es convertirla en positiva, o Sí, sí. sea, ver de qué manera es de beneficio para ti. Claro, agradecemos también a Ática, dermoprotector solar de origen chileno, enriquecido con minerales que previenen y atenúan manchas en la piel causadas por el sol. Los encuentran en Fibeca, en todo el país y también en sus redes sociales. Mira, Sebastián, esta pregunta me parece muy, muy interesante. Dice Gene, ¿sentiste miedos e inseguridades al empezar tu negocio? ¿Tuviste negativas por parte de la gente, amigos o familia? Muchas veces eso pasa. Hay muchas veces que por ahí uno, en la familia, muchas veces, o en los mismos amigos, como que escuchas negativas tal vez cuando estás con alguna idea. En realidad sí, y así fue como comencé. Cuando yo tomé la decisión de dejar, yo trabajaba y estudiaba durante la carrera, pero claro, mi línea de trabajo era en la línea de economía, obviamente. Entonces, cuando yo ya tomé la decisión de no querer trabajar para alguien más y querer hacer como que este sueño realidad, la familia muchas veces es las primeras personas que piensan que posiblemente no es la decisión adecuada. Y no quiere decir que sean malos, en realidad, para nada. Te Tal vez están no cuidando. defraudadores. Para ellos es cuidarte. Y el no dejarte volar, el no dejarte o apoyarte de esta forma positiva sí te genera ciertas
cuestiones a ti mismo, ¿sí? El cuestionarte, el saber si es que lo estás haciendo bien, si es que va a ser la mejor decisión, el dejar básicamente 4 años o 5 años de carrera que ya estabas tomando em, con un trabajo un poco más formal y pensar que vas a dejar todo eso por un sueño, te llena de muchas cosas la cabeza en realidad y te cuestionas. Y sí, eso es algo que va a pasar. Siempre el emprendedor va a tener se va a hacer cuestión, o sea, se va a cuestionar constantemente, siempre, en cada decisión, en cada momento, en cada proceso que se haga. Entonces, claro, yo tuve una negativa por parte de mi familia, te soy sincero, sí, no fue lo más adecuado con ellos, pero sin embargo yo ya tenía la meta clara y la visión de hacer la empresa y de realizarla. Entonces, me pasó no una, sino algunas veces. Eh, Tuve negativas también tocando puertas, porque así es como comienzas, de Claro. uno en uno, trabajando de persona en persona. Y cuando te ven tan joven, eso es algo que sí es una debilidad al comenzar. Porque al no tener o no estar con tanto conocimiento con respecto al tema, te puedes jalar en ciertas cosas. Capaz en una explicación, capaz te hacen una pregunta un poco más complicada y te quedas en blanco, pero es así. Sí, Entonces, sí. claro, hay muchas personas que hacemos lanzándonos básicamente al abismo y comenzar a trabajar, pero vuelas o vuelas. Y bueno, en realidad cuando emprendes de otra forma, pues puede ser también la más adecuada. No recuerdo qué otra pregunta más era dentro de esa misma. Los miedos, inseguridades negativas por parte de la gente, amigos o familia, creo que todo está cubierto. Fíjate, preguntaba Patricia, ¿cómo te sobrepones cuando sabes que te equivocaste? Esa también es una muy buena pregunta. En realidad, y eso, bueno, también va como para responder la anterior pregunta, cuando tú sabes que te equivocas, te genera un miedo, te genera esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Em, pero precisamente es ese miedo y esa incertidumbre y el aceptar cuál fue tu error que te va a hacer mucho más sabio, en realidad. Te vas a ver cuáles son los caminos o los pasos que tienes que realizar para no volver a caer en ese mismo punto, para no tener que pasar una nueva molestia, para no tener que pasar esta incomodidad. Muchas veces, a veces hasta duele, o sea, porque pasa, o sea, eh, hay un juego de sentimientos bastante fuerte cuando estás en todo este proceso que es el emprendimiento. Lo importante es cuando ya aceptas y te das cuenta que has errado, que has hecho una cosa mal, es precisamente que eh, lo ves desde una forma positiva más adelante. O Sí, o desde sea, ese mismo momento. de alguna forma también todo sigue siendo aprendizaje, pero también, o sea, muchas veces las equivocaciones, por eso me parece, la pregunta es, o sea, inclusive es hasta difícil de contestarla, porque creo que interviene mucho la forma de ser de cada persona. De todo lo que se ve cuando se hacen estudios sobre emprendimiento, de todo lo que se analiza, normalmente uno de los temas que obviamente a la gente le preocupa para emprender es la parte económica, evidentemente, pero hay algo del ego que también está en juego. El ego, el saber que por ahí las equivocaciones muchas veces quedan a la vista de todos. Ahora con las redes, o sea, puedes caer en algún tema de viralidad y muchas veces eso, hay veces que a la gente como que le frena un poquito en ese momento de emprender. Ese precisamente es un punto que todo emprendedor debe analizar. Tú no puedes trabajar con el ego, de ninguna forma, porque cuando tú trabajas con el ego, precisamente es cuando piensas que ¿por qué la gente me va a ver haciendo esto? ¿O por qué la gente me va a ver viendo, o me va a ver que erré? ¿O qué dirán de mí? O, o X cosas que siempre se te van a venir a la mente. Cuando tú emprendes, en realidad debes estar dispuesto a hacer cosas que no estuviste dispuesto a hacer antes. Desde que tengas que manejar, si tienes que hacer de chofer, si es que tienes que cargar, si es que tienes que limpiar, si es que tienes que estar atrás de cada una de los empleados y trabajar con ellos.
tienes que estar dispuesto a hacer algo que precisamente te va a diferenciar de los demás. Y no tienes por qué sentirte mal con respecto a eso, porque es tu negocio, es tu emprendimiento, es tu sueño. Y sea lo que sea que tengas que hacer, pues va a ser por tu bien y por tu autoconfianza. Eso es súper importante. Tienes que tener confianza en ti mismo y no en qué es lo que te vayan a decir. Y no en el sentirte mal porque erraste. Nada, si es que erraste, si es que te equivocaste, si es que quebraste, nada. A levantarse nuevamente y seguir. Y Sí, continuar, porque cuando ya eres un emprendedor te vas a dar cuenta que no te quedas con uno. Van a comenzar a salir más. Y todo se va a unir de una forma que a veces ni siquiera te das cuenta de qué momento se dio. Pero emprendimientos nuevos siempre van a seguir. Está en ti que tú lo sepas apreciar y saber en qué momento actuar. sí, sí, totalmente. Preguntaba Alexander, Sebastián, ¿creaste, diseñaste algún plan estratégico para sobrellevar la empresa cuando las cosas empezaron a salir mal o fue iniciativa tuya? O sea, entiendo como si es que tuviste algún plan estratégico cuando comenzaste, si es que lo has venido como actualizando, sobre todo en épocas en las cuales las cosas no han salido tan bien. A ver, sí, no tuve ningún plan al inicio. Literalmente me boté sin ¿Ya? saber ¿Estudio nada. de mercado tampoco? No hice un estudio de mercado, lo que hice en realidad es conocer un poco más sobre el sector y conocer qué es lo que iba a ofrecer. En realidad, un plan estratégico es completamente válido, de hecho se lo tiene que hacer cuando quieres emprender y no es nada complicado, en realidad se tienen que coger 4 o 5 parámetros importantes si es que no quieres hacer algo demasiado grande, pero desde el poder analizar el mercado, el saber la facilidad de ingreso en el mercado, la facilidad de salida en el caso de que tengas que hacerlo, el hacer un análisis de todo tu entorno, hacer una evaluación de tu producto, saber cuáles son las falencias que tienen los demás, cuáles son las falencias que tú puedes tener y cuál es tu potencial o tu principal aporte con tu producto en el mercado, es súper importante. El saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son las amenazas y las oportunidades que tienes en el mercado para generar una estrategia es muy importante. Yo las hice, no en el principio, las hice más o menos al segundo año. ¿Por qué las hice al segundo año? Porque cuando yo me gradué, en realidad, a ver, yo salí de la carrera de economía, pero no me gradué enseguida. Entonces, al ver que yo ya tomé la decisión de hacer la empresa, lo que hice es mi tesis a raíz del negocio. Entonces, mi tesis básicamente siguió de acuerdo a SIAO. Eso es lo que me permitió hacer un plan estratégico, un plan de negocios y tener un conocimiento mucho más actualizado, por así decirlo, con respecto al producto. Perfecto. Decía Natalie, has tenido algunos emprendimientos, felicidades. ¿Crees que un emprendedor se debe dar el enfoque en uno específico? De ninguna forma. Creo que cuando eres un emprendedor, eres básicamente un empresario nato. Lo que quieres o lo que te gusta es el generar empresa, es el direccionar, el saber manejar, el ser un líder, el trabajar con la gente. Claro, además que hay que Eso es, diversificar también. perdón. Diversificar también de alguna Sí, forma. sí, sí, Imagínate totalmente, ahorita en las totalmente. épocas en las que estamos, va a ser más fácil para quienes han logrado diversificar de alguna forma sus ingresos. Precisamente la diversificación es una de las cosas, es la mejor decisión que puede tener una persona que emprende. Porque precisamente cuando tú estás en una inestabilidad en un tipo de negocio, pues el otro negocio puede estar en su mejor momento. Entonces, el generar como que esa estabilidad o ese equilibrio para ti como persona, como empresa, es algo muy bueno, porque no siempre estarás en lo más alto con una empresa. Entonces, con la otra posiblemente estés en un mal tiempo y con la otra capaz estés en la mitad. Entonces, lo importante es que al tú diversificar el mercado, vas a tener ingresos de distintas partes. Y eso te va a dar una estabilidad financiera, que precisamente es lo que un emprendedor busca. Un emprendedor no solo busca también la estabilidad, sino también generar algo en el tiempo, generar algo por lo cual puede ser reconocido también. Entonces, depende cuál es tu visión de ser emprendedor y qué es lo que quieres dejar frente a todo este trabajo que realices. Agradecemos a Sister Linats
Son mantequillas artesanales elaboradas a partir de frutos secos. Ofrecen mantequillas de almendra, de maní, almendra y canela, choco maní y maní crunchy. Las encuentran en su página en Instagram y también en Facebook. Decía David, ¿desde cuánto tiempo a partir de arrancar tu emprendimiento pudiste cubrir tus costos fijos y tener tú una remuneración constante? Yo creo que a partir del segundo año ya se pudo comenzar a tener como que un equilibrio en el tema financiero. Aquí hay que tomar un tema bastante importante. Cuando tú emprendes y comienzas a generar como que este rango de utilidad o comienzas a ver que tu empresa tiene un crecimiento, y esa es una de las razones por las cuales muchas empresas quiebran, comienzas a ver que generas un nuevo ingreso, que puedes irte a gastar más, quieres comprarte un nuevo carro, quieres comprarte un nuevo departamento, quieres hacer gastos innecesarios cuando recién la empresa está comenzando a volar. Sí, sí. Entonces, y eso es algo que muchas personas lo han vivido. Yo también lo he vivido, también la pasé, pero no en cosas demasiado fuertes o demasiado pesadas que hayan como que complicado el tema de liquidez de la empresa, pero en su momento, cuando ya comienzas a generar y tener un resultado, tú ya comienzas a pensar que la empresa va a trabajar y va a crecer de una forma constante, pero no es así. Entonces, tienes que tener siempre una idea bastante clara, y es que cuando tú eres un emprendedor debes tener unos sueldos bastante acorde a todo lo que, a tu trabajo, sí, pero no puedes crecer o poner un sueldo demasiado alto, porque ahí es cuando comienzas a poner en riesgo la empresa en el tema de liquidez. Entonces, tienes que ser lo suficientemente responsable como para saber que no es el momento para tener gastos innecesarios, como para exagerar en ciertas cosas y darte la vida que quisieras, porque una empresa necesita muchos más años para poder crecer. Los resultados lo verás en el tiempo. De hecho, fíjate cómo, o sea, todo eso que tú estás diciéndolo evidencia tu formación en economía, porque es importantísimo. Todo esto que estás diciendo ahorita, yo estoy plenamente de acuerdo. Okay. Los negocios quiebran por el costo fijo. Mientras uno más sube el costo fijo y las ventas no acompañan, de una u otra forma terminas complicado, porque el costo fijo es lo que le mata al negocio. Tener que pagar eso mensualmente cuando no tienes ingresos, eso es lo que a uno se le complica. Entonces, meterse a invertir, meterse a endeudarse, meterse sin tener la prudencia, sobre todo al principio, es importante ser prudente, como lo dices. Sí. O sea, la reinversión es importante. De hecho, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando tú tienes estos ingresos adicionales, tienes que reinvertir. Lo importante es saber en qué invertir. Porque si es que exageras en tu inversión, ahí es cuando esa inversión tiende a ser mucho más pesada de lo que tú creías y posiblemente no sostenible en el tiempo. Entonces, eso ya es otro tema. Pero el que tú reinviertas y tengas una constante, que siempre que los ingresos que tiene tu empresa te permita como que mejorar en ciertas líneas, es completamente importante. O sea, se lo tiene que hacer. Eso te permite crecer. Sí, totalmente de acuerdo. Agradecemos también al Cabú Creativo. Estudio de diseño y publicidad con más de 15 años de experiencia. Ofrecen soluciones de diseño gráfico, industrial, manejo de redes sociales, páginas web, fotografía, entre otras. Encuéntralos en Facebook o en su página web, cabucreativo.com. Decía Sebastián, tu tocayo, decía Sebastián Obando, estando en un trabajo estable para X o Y empresa, ¿por qué recomendarías dejar eso por un emprendimiento con todos los riesgos y dificultades que eso representa? Y voy a unir esa pregunta con lo que preguntaba después César. En las condiciones actuales y futuras, ustedes, preguntándote a ti, también a mí, ¿emprenderían? Si quieres, comienza tú, después yo pongo doy mi punto de vista. A ver, en realidad es una evaluación personal la que te tienes que hacer para tomar este tipo de decisiones. Y es muy importante precisamente saber qué es lo que quieres. Para mí, creo que la decisión principal fue el tema de tener éxito y tener un crecimiento personal y una estabilidad financiera. Entonces, el hecho de trabajar muchas veces para una persona o para una empresa no quiere decir que no seas exitoso.
el éxito está medido de acuerdo a tu forma de pensar o cómo tú captas el éxito para ti. Puedes ser exitoso siendo un buen padre de familia, teniendo una familia genial, exitoso en el campo profesional, puedes ser exitoso en el tema empresarial, puedes ser exitoso en cosas que en realidad para ti son importantes. Entonces, siempre es importante que evalúes qué es para ti o qué es lo que quieres conseguir con tu vida, o sea, qué es lo que quieres lograr. Entonces, para mí, y eso fue algo que me pasó, el hecho de trabajar para una persona, y bueno, trabajé como para 3 empresas en todo el tiempo que estuve de dependencia, eh, a mí lo que me demostró es precisamente que yo quería manejar mi tiempo de acuerdo a la necesidad que yo tenía. Tenía unas ganas de crecimiento mucho más grandes de las que me iban a permitir en donde yo estaba trabajando, porque el tiempo que me iba a demorar en ir creciendo paulatinamente iban a ser años. Entonces dije, para que estos años que voy a tratar de trabajar con ellos, estos mismos años puedo dedicarle a meter caña a mi trabajo, a sacarlo de mejor manera, que todo mi tiempo que lo utilice sea en realidad para un bienestar mucho más grande. Entonces, y por eso es lo que tomé la decisión y es completamente válida. El emprendedor, no todos pueden ser emprendedores, y es la verdad. No todas las personas piensan de la misma forma, ni quieren conseguir lo mismo. Entonces, para mí es completamente válido. Hay que tomarlo en cuenta siempre y hay que realizarlo de esa forma. Y vale la pena. Así tengas riesgos, así tengas que sacrificar muchas cosas. A la final de todo, cuando tú te das cuenta y cuando ya estás en un punto mucho más importante o has visto un crecimiento, te das cuenta que todo el esfuerzo y todas las cosas que hiciste valen la pena. Totalmente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, nosotros hicimos un estudio de mercado, nosotros como Ondata me refiero, hicimos un estudio de mercado y nosotros medimos lo que nosotros llamamos el índice del espíritu emprendedor. El 53%, lo hicimos en Quito, el 53% de los quiteños visualiza su futuro emprendiendo, asumiendo todos los riesgos que eso implica. Eso significa que el 47%, en cambio, lo que visualiza de futuro es trabajar y crecer en una empresa que no es la propia, en relación de dependencia para una empresa que no es la propia. A la final de cuentas, uno lo que tiene que hacer es caminar hacia donde uno visualiza su futuro. Si es que tu futuro lo ves creciendo en una empresa y crecer o trabajar en una empresa grande, tal vez visualizándolo de esa forma y tal vez hacer un plan de carrera, está bien. Si tu futuro lo ves emprendiendo y asumiendo los riesgos que todo eso implica, está bien. Lo que uno tiene que hacer, que es justamente lo que tú mencionabas, es obviamente caminar hacia eso. O sea, caminar hacia lo que tú estás proyectando a futuro. Y con respecto a lo que preguntaba César, si es que consideramos que con la situación actual es un momento para emprender. A ver, en lo personal, para mí va ligado con lo que yo decía hace un momento. Y aparte que también hay que mencionar una cosa, hay veces que hay emprendedores que son por oportunidad y hay otros tipos de emprendedor que son en cambio por necesidad. En cualquiera de los casos, lo que uno tiene que hacer es analizarlo a profundidad, porque evidentemente hoy por hoy hay mucho más riesgos que comparando con una situación más, con una crisis que no sea tan severa como la que estamos pasando ahora. Pero independientemente de eso, para mí, uno tiene que seguir y caminar hacia donde uno visualiza su futuro. Si es que es emprendiendo, está bien. Si es que es trabajando en relación de dependencia hacia un negocio ajeno, también está bien. A la final es de acuerdo a lo que uno busca. De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Agradecemos también a Q Padel, es el club más grande de pádel del Ecuador, con 4 pistas en Cumbayá y 2 en Los Chillos. Ofrecen clases de pádel, tienen la primera y única escuela para niños, Padel Kids, organizan torneos, eventos empresariales y más. Pueden reservar a través de su aplicación QPadel o en su página web quitopadel.com. La verdad nos están escribiendo muchísimo, como que has topado varios temas que a la gente te soy sincero, estamos recibiendo mucho más mensajes de lo que normalmente tenemos. No sé si vamos a cumplir con la hora. A ver, veamos. Preguntaba Marcos, ¿las ventas han ido evolucionando cada año? ¿Cómo ha sido la curva de ingresos? A ver, en realidad cuando yo comencé y se fundó la empresa,
El crecimiento, bueno, la facturación fue prácticamente nula. La primera fue cuando comenzamos a hacer la discoteca que te había comentado. Esa fue prácticamente la facturación que tuvimos, pero el crecimiento fue bajo. El segundo año tuvimos una facturación bastante similar. Entonces, claro, ¿qué es lo que se comenzaron a evaluar? Ciertos mercados, una forma de trabajar, el tocar más puertas. Eh, pero bueno, aquí también pasó algo súper interesante precisamente con el tema del bar, porque este negocio, al haberse como que convertido como que algo un poco más visual frente a ciertas personas, de aquí mismo es de donde comenzaron a salir más clientes. Cuando tú trabajas en esta línea de negocio, en realidad no es una venta rápida, no es una venta de un día para el otro. Es una venta que muchas veces se demora 3, 4 meses el estar atrás. Pero también hay ciertas ventas que en realidad son mucho más sencillas, que se puede generar en una semana, 2 semanas. Todo depende de cuál es la necesidad que se tenga y, bueno, qué es lo que se está ofreciendo. Entonces, yo creo que a partir del tercer año fue cuando comenzamos a tener una estabilidad y un crecimiento en facturación del 100%. Y así fueron todos los años. Entonces, cada año, en lugar de tener un crecimiento de un 10, 20%, comenzamos a crecer en un promedio entre un 80 y 100% todos los años. Entonces, eso es lo que nos permitió precisamente como que irnos posicionando y generar como que un nicho bastante interesante. Y el evaluarnos nuevamente y saber que lo que estábamos haciendo estaba bien. Totalmente. A ver, te pido ahora vamos a tratemos por el tiempo, porque veo que cada vez me aparecen cada vez más notificaciones. Decía, Bridget, felicitaciones por tu actitud y perseverancia. ¿Has pensado en ampliar tu negocio en otros países? Totalmente. Tenemos un plan precisamente y una visión de crecimiento de aquí a aproximadamente unos 2 años. Tenemos que algunas cosas que se tienen que realizar desde tecnificarnos un poco más, desde mejorar la línea de producción y cambiar un tema de calidad, porque cuando tú buscas la exportación, te piden ciertos parámetros que tienes que hacer para que pueda ser viable para una exportación. Eso va de la mano de una inversión bastante fuerte. Entonces, estamos precisamente sobre eso, estamos haciendo una planta más grande, estamos en ese camino, vamos a tecnificarnos mucho más. Tenemos ya como que la línea, el lineamiento para poderlo realizar. Pero esto va de la mano también de un trabajo interno dentro de la empresa que va mucho más allá. Entonces, es un crecimiento. Para poder hacer esto es un trabajo del 100%, en realidad. Se tiene que hacer muchas cosas, muchos cambios, se tiene que mejorar por una parte, por otra parte, se tiene que generar el interés también a donde quieres llegar, porque siempre es importante, en lugar de simplemente meterte como una marca, es el buscar una persona que esté interesada en tu marca allá. Entonces, es más sencillo hacerlo de esa forma porque vas a conseguir una persona que se vaya que quiera trabajar contigo y que sea propietaria también de lo tuyo. Entonces, cuando tú sientes que lo que tú estás haciendo y el trabajo que estás haciendo es tuyo, le pones más ganas, le pones más ñeque, en realidad es. Entonces, eso todavía no lo hemos evaluado y no hemos visto cuáles son las potenciales personas que quisieran hacerlo. Hablando de cierto mercado. Tenemos 2 personas interesadas para el mercado de Perú y tenemos una persona interesada para el mercado uruguayo. Entonces, ya tenemos gente interesada ya, pero también queremos irnos para Europa y también queremos irnos para Estados Unidos. Es un trabajo que va a ser años, o sea, en realidad, pero esa es la idea. Interesante. Preguntaba Alexander, ¿cuántas personas conforman tu empresa? Tú como empresario, ¿crees que existe diferencia entre considerar a una persona como empleado o colaborador? A ver, nosotros tenemos en nómina cerca de 35, 37 personas aproximadamente. Ya. Entre lo que son operarios, entre las personas que se encargan de hacer revisiones, oficina y diseño y tema administrativo. Y tenemos cerca de unas 20 personas más que no son en relación de dependencia, sino que trabajamos por contratos ocasionales o trabajamos bajo factura. En realidad, trabajar bajo factura no es lo más indicado, ¿no? Pero es algo que se da en el día a día. Entonces, más o menos, la empresa debe tener cerca entre unas 50 y 60 personas. Ya. A ver, vamos. Bueno, tenemos al final una sorpresa para todos. Esperamos que sigan ahí porque tenemos planificado hacerles
hacer un juego con algunos premios. Así que vamos con las últimas dos preguntas. La una es de Damián, que te pregunta, Sebastián, cuando inicias un negocio o emprendimiento, ¿dónde se deben tocar las puertas? Es decir, ¿qué tan complicado resulta saber a quién vender y ofrecer tus servicios o productos? Y además preguntaba después, Alexander, si es que cuentas con herramientas digitales en tu negocio. Cuando tú comienzas el negocio y tienes que saber hacia dónde vas, en realidad va a depender del análisis del mercado que hagas. Así no tengas un plan estratégico, lo más importante que tienes que hacer es conocer tu producto, conocer, bueno, es repetitivo con respecto a lo que dije antes, pero es importante, porque al saber cuál es el producto que vas a ofrecer, vas a saber hacia quién está orientado. Tienes que hacer un análisis de mercado, saber de qué manera lo puedes enfocar, hacia quién lo puedes vender. Es necesario saber cuáles son los medios con los cuales puedes trabajar para darte a conocer también. Entonces, como para saber a dónde vas a tocar puertas, es así de sencillo como nos pasó a nosotros, es que al ser una línea de diseño, pues vamos a las constructoras, pues se iba a negocios de oficinas, se iba al cliente final al ofrecer un producto terminado. Entonces, lo importante es siempre que analices cuál va a ser el mercado potencial en el cual vas a trabajar con tu producto. Eso es súper importante. Así no sepas muy bien cómo lo vas a realizar, lo importante es que sepas hacia dónde vas. Porque si no sabes hacia dónde vas y hacia quién va a ir este producto, cuáles son los beneficios, los pros, los contras, si es que no sabes eso, eso sí va a ser una falencia porque puedes tener muchos resultados negativos. Y con respecto a la que preguntaba Alexander, lo de las herramientas digitales, ¿es que cuentan con herramientas digitales en tu negocio? Las herramientas digitales, esa es una falencia que tenemos, te soy sincero. Hasta ahora no hemos, a ver, tenemos una página web en la cual está subido prácticamente un portafolio bastante interesante. Hemos entregado hasta la actualidad cerca de 400 proyectos en todo el tiempo que vamos en el mercado. Pero lo que no hemos explotado en realidad son las redes sociales. Estamos sobre la marcha ahora, sí, estamos haciendo algunas cosas, han trabajado un montón de fotos, algunos proyectos, algunas cosas que se han realizado y esa sí es una falencia que la conocemos, sabemos que es algo negativo de nuestra parte porque en realidad al haber manejado ciertos proyectos que en realidad han sido de interés, que han sido mediáticos, que han sido distintos, el no haberlos explotado de la forma como debía ser, como son las redes sociales que te permite crecer seguidores y personas interesadas en lo que tú estás ofreciendo, sí fue una falencia y sigue siendo una falencia porque la estamos haciendo recién. Entonces, no manejamos muchas redes sociales, las tenemos, pero no tenemos el número de personas que deberíamos, ni tampoco está explotada con todo el producto que nosotros ofrecemos en la página web. Sabemos, pero lo vamos a trabajar. Decía David Flores, a manera de comentario, he tenido la fortuna de tener a Xiao como proveedor, tanto en la línea de muebles como de construcción, y la verdad es que he encontrado resultados de primera. Felicidades, Sebas, Gracias, Ale David. Y a todo su equipo. A Qué ver, chévere, entonces, si muchas te gracias. parece, Sebastián, comenzamos con esta trivia que vamos a hacer. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Dale, una, chévere. A ver, les voy a compartir a todos un video en donde son algunos lineamientos para que sepan cómo es lo que se juega y con eso, obviamente, para ver quiénes son los ganadores. A ver, entonces les comparto mi pantalla y les explico de qué se trata. A ver, tenemos como premios, gracias a Estudio Xiao. En primer lugar, tenemos como premio al que gane el juego. Es una mesita, la que tienen ahorita en pantalla, así la están viendo. En segundo lugar es un joyero y en tercer lugar es un soporte para computadora, como para que se pueda levantar un poco la computadora. La verdad, Sebastián, te agradecemos muchísimo, muy buenos premios. Les voy a poner ahorita un video para que puedan ver cómo es lo que tienen que jugar. Entonces, en este video está todo explicado. Bueno, esta es solamente una explicación. Lo que ustedes van a ver aquí es un detalle nada más explicativo para que las personas que no han jugado nunca Kahoot y que son nuevas en nuestras sesiones de Coffee and Business se familiaricen con cómo es el esquema
del juego. Entonces, lo que hacemos es ingresar en Kahoot.it o en su defecto descargarse ustedes la aplicación. Ya depende de ustedes, como quieran o como prefieran jugar. Les va a aparecer de mi pantalla un código parecido a este, que ustedes lo que van a tener que hacer es colocarlo en su equipo. Entonces, en este caso es 3426081. Entonces entran, le voy a bajar un poco más del volumen. Y aquí les pido que pongan su nombre y apellido para que nosotros podamos verificar quiénes son los ganadores. Entonces, en mi caso, para esta prueba, le pongo J.E. Portilla y fíjense cómo automáticamente ya en mi pantalla va a aparecer quién está jugando. Entonces, aquí van a aparecer todas las personas. Después simplemente se pone, o sea, yo pongo Start, o sea, para comenzar, y ustedes automáticamente empezarán a jugar. Recuerden que este sistema mide la respuesta correcta y además la velocidad de respuesta. Así que uno tiene que responder bien y además responder rápido. Entonces, fíjense en este ejemplo. Primera pregunta solamente para entender cómo es el juego. 2 más 2 más 4 es igual a... Opción roja les aparece en 8, opción azul les aparece 12, opción amarilla les aparece 9 y opción verde les aparece 10. Como sabemos que la respuesta correcta es 8, lo que haríamos es buscar cuál es el color y la figura que coincide, que en este caso es el rojo. Entonces fíjense, ahí ya les va a aparecer a ustedes en su pantalla que es correcto o incorrecto de ser el caso, y acá en la mía va a aparecer quiénes son las personas que van ganando. Listo, entonces, para resumir, ingresan en Kahoot.it o si es que quieren descargarse la aplicación como cada uno de ustedes quiera jugar. Colocan el Game Pin que yo ya les voy a compartir, ponen su nombre y apellido, de forma que podamos con Sebastián reconocer los ganadores, y lo que tienen que hacer es tratar de contestar lo más rápido que puedan y obviamente contestar bien. Entonces, ahorita les voy a compartir el juego y ahora sí van a poder jugar. A ver, ahorita entonces coloco el juego. Ahí ya están ahorita. Les va a aparecer. Les voy a bajar el volumen para que se me escuche. Ahí tienen el código 791-1117. Damián Pazmiño ya está conectado. Fíjense, ahorita ustedes en mi pantalla empiezan a ver quiénes son las personas que están conectadas. Recuerden poner su apellido para saber realmente quién ganó, porque puede ser que hayan dos personas que se llamen de la misma forma y obviamente ahí no podemos hacer nada. No podemos reconocer. Tenemos 13. Si les parece, un minuto más y jugamos con quienes estén inscritos. 14. 15. 'Parece que nos vamos a quedar con 16 jugadores. Entonces, 17. Vamos, a ver, faltan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y comenzamos. Primera pregunta.
¿Cuántos años en el mercado ecuatoriano tiene Estudio Xiao? Recuerden que contestan desde su propio equipo de acuerdo a los colores que ven en mi pantalla. A ver, veamos, va ganando. Hay 7 personas. No, perdón, hay 5 personas que contestaron correctamente. Y va ganando David Peña Herrera. Segunda pregunta. Estudio Xiao ofrece servicios de... respuestas correctas. Veamos por velocidad quién tiene más puntos. Va ganando ahora Damián Pazmiño. Se pone interesante. Tercera pregunta. Recomendación de Sebastián para un emprendedor. Esta sí, casi todos, salvo 3 personas, casi todos respondieron correctamente. Bien, veamos cómo estamos. Están ganando, los hombres están ganando. Damián Obando, que es Sebastián Obando, y Esteban Sánchez. Van en el podio, veamos. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son los diferenciales de Estudio Xiao? Va ganando Obando, que entiendo que es Sebastián Obando, porque hace un rato justo preguntaba. Veamos. Última pregunta. 5 de 5. Coffee and Business es un segmento de... Ahora sí, veamos, no me acuerdo. Hay 2 personas que ponen no me acuerdo. A ver, veamos las respuestas. ¿Quién está en el podio? En tercer lugar, con el soporte para computadora, Cabrera. En segundo lugar, Sánchez. Y en primer lugar, Obando. Solamente pusieron los apellidos. Veamos quién nos ponen ahí en el chat, a ver quiénes son. Amarre, decía David Peña Herrera. A ver, ¿quién? Veamos quién nos pone ahí que ganó. A ver, veamos. Obando, Sebastián, lo máximo cajudo. Entonces ya sabemos que Sebastián Obando ganó la mesita. Sabemos entonces Esteban Sánchez en segundo lugar con el joyero. Y tercer lugar para el soporte para computadora, Cristian Cabrera. ¿Cómo hacemos entonces, Sebastián? Primero que todo, felicitaciones a todos por haber estado como que pendientes de toda la entrevista. Me parece genial que haya generado como que esta incertidumbre, estas ganas de saber un poco más del tema. Felicitaciones a los ganadores. Lo que podemos hacer es que pásales mi contacto, por favor, o para ponernos en contacto directamente con ellos para ver cuándo y de qué forma podemos hacer las entregas de esto. Y así pues que les lleguen los regalos. O sea, bueno, sus premios, ¿no? Perfecto, nos pueden mandar Sebastián Obando, Cristian Cabrera y Esteban Sánchez, o más bien Sebastián,
Esteban y Cristian, en ese orden. Si nos pueden mandar un mensaje por nuestra red, si es que quieren Facebook o Instagram, con su contacto, y yo personalmente les paso el tuyo, Sebastián. Perfecto, chévere, Juan Esteban. Listo, Sebastián, la verdad es que una charla muy entretenida, ha sido productiva además. Yo he tomado nota de algunos de los puntos que consideran han sido súper relevantes, sobre todo para quienes van a emprender. De alguna forma, lo que mencionabas, concatenar economía, arquitectura, tú, tu hermana, formar ese equipo de trabajo, es súper importante en el momento de asociarse, que justamente sumen todos. Eso me parecía súper importante. Ser creativos, algo que también mencionabas, creatividad. Tú buscaste esos canjes en principio que te permitían, por un lado, tener más experiencia de trabajo, por otro lado, recibir acciones de un negocio, y además, por otro lado, que esas mismas personas que veían tu trabajo empiecen a recomendar a otros, y así podías tú tener ese crecimiento que al principio para un emprendedor no es fácil. La autocrítica y mejorar es algo que también me gustó de lo que decías. No es fácil ser autocrítico, no es fácil, pero sí yo también considero, al igual que tú, que es importante porque así uno sigue mejorando. La confianza en sí mismo es algo que tú evidentemente lo has demostrado, y obviamente por eso es que tienen 8 años en el mercado. Hay que confiar, hay que salir adelante, hay que planificar. Tú decías que en principio no habían hecho un plan, pero ahora sabes que sí es necesario planificar, porque así uno también minimiza riesgos. Planificar, hacer estudios de mercado, planes, etcétera. Diversificar los ingresos también súper importante, súper importante. Yo también estoy de acuerdo. Prueba de ello es lo de ahorita. Estamos viviendo momentos muy críticos en el Ecuador. De por sí teníamos una situación crítica antes, ahora con toda esta crisis es 1000 veces peor. Entonces hay que tratar de diversificar y ser muy creativos también para poder lograrlo. Cuidar los costos fijos es importantísimo, que también lo mencionabas. Saber qué es lo que uno quiere y en función de eso caminar hacia adelante, que también es súper válido, es importantísimo eso. Así que, Sebastián, muy valiosos todos tus aportes, gracias de verdad, y esperamos a futuro seguir en estas charlas, seguir conversando y contando con tus valiosos comentarios. Me parece genial todo lo que acabas de decir, Juan Esteban. En realidad, más que nada, un agradecimiento a ti por hacernos parte de esta entrevista, hacernos parte de tu grupo, darnos esta posibilidad de contar un poco de nuestras experiencias, de cómo se ha dado todo. Es interesante el hacer este tipo de cosas en realidad, porque lo que te permite es tener un conocimiento un poco más a fondo para las personas que quisieran tener una idea similar, o que quisieran emprender, o que quisieran simplemente por el tema de educarse un poco más. El hacer este tipo de entrevistas en realidad me parece súper importante. Simplemente como recomendación para las personas que nos están viendo, no sé si es que muchos de ellos quizás querrán emprender, querrán hacer algún tema de negocios o ya lo están haciendo, capacitarse. O sea, más que nada, en realidad es algo completamente necesario. Esa retroalimentación que te da el saber acerca de lo que vas a trabajar, lo que vas a hacer. Lean libros de crecimiento personal, lean libros que te abran un poco más la mente hacia ciertas líneas distintas, hacia cierto condicionamiento distinto, que te permita ser más positivo, que te permita ser más proactivo, que te permita ser una mejor persona. Cuando tú emprendes, en realidad algo que tienes que saber manejar es precisamente el estrés, el saber manejar a las personas que van a trabajar contigo. Mediten, hagan ejercicio, coman sano. Siempre va a ser importante todo este tema porque te va a dar más seguridad a ti. Y crean en algo, o sea, crean en algo, pueden creer en una persona superior, pueden creer en la energía, pueden creer en Dios, crean en algo, dejen en las manos de ellos, permitan que esto salga por buen camino, tengan una visión clara de qué es lo que quieran, traten de vibrarlo, de sentirlo como que ya va a ser tuyo, y acciónenlo. Siempre va a ser importante la acción, el hecho de que tú trabajes por tu sueño, el hecho que tengas que esforzarte, que tengas que dejar de hacer muchas cosas por tratar de lograrlo, el hecho de que ya tengas la visión,
es un 50%. El otro 50% está dado por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu garra, por tus ganas de conseguir las cosas. Eso es muy importante y nunca se tiene que olvidar. Pueden leer libros interesantes. En realidad a mí he leído un par de libros que me han abierto la mente mucho a nuevos campos, a nuevas ideas, a nuevos temas que me parecen sumamente importantes. El uno se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. El otro es Padre Rico, Padre Pobre, que les va a ayudar un montón para tener una idea de cuáles son las formas de pensar que tiene la sociedad. Y el otro es el monje que vendió su Ferrari. Este libro alguien muy especial me lo regaló y en realidad me cambió la visión. Me ha permitido abrirme. El monje que vendió su Ferrari. Este libro, te soy sincero, no lo leí hace mucho. De hecho, lo estoy prácticamente terminando. Es un libro de crecimiento personal genial. Les va a ayudar, les recomiendo al 100%, les va a dar una visión completamente distinta de todo lo que pasa en la vida, no solo con respecto al emprendimiento, sino al ser persona, al ser cómo eres con tu medio, con tu familia. Estás centrado de una forma en la cual te va a permitir a ti ser mejor. Y cuando tú eres mejor en realidad y estás en paz contigo mismo y estás tranquilo y tienes todas este tipo de cosas que forman un conjunto, créeme que todas las cosas buenas van a seguirte. Y eso es importante. Chévere, Sebastián, excelentes consejos. Hay un montón de comentarios felicitándote. Qué bueno, es que, les agradezco. Muy buenos tus consejos. La verdad es que sí, es un tema, ahorita la situación es complicada para todos y obviamente escuchar experiencias de quienes ya han pasado por todos estos procesos es siempre, todo suma, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente. Te agradezco entonces, Sebastián. El próximo jueves 11 de junio estaremos conversando con Maribel Ceballos, ella es psicóloga clínica, y hablaremos sobre salud mental del talento humano en este nuevo entorno laboral. Entonces es un tema interesante, les esperamos. Recuerden que estamos todos los jueves con estas entrevistas, con estos programas. Tratamos siempre de cambiar y es chévere recibir mensajes como los que están poniéndonos también a nosotros aquí que los estaba leyendo. Nos pueden seguir en Facebook como OnData.es o en Instagram como ondata.es. Gracias, Sebastián. Soy Juan Esteban Portilla. Nos vemos la próxima. Gracias, Juan Esteban. Un gusto. Suerte a todos y gracias. Chao. Chao.